Quiero que veamos la siguiente noticia para que se comparta, y es sobre el índice de percepción de corrupción, donde Chile mostró la peor posición a nivel mundial en casi 2 décadas en este 2023. Les doy contexto y comentamos. El informe del Movimiento Transparencia Internacional señala que en los últimos 24 meses se han conocido 55 casos de corrupción en el país, en los cuales ha habido uso de recursos y bienes públicos, cohecho, ocultamiento de información, fraude al fisco y uso de cargos públicos con fines personales. Nuestro país se encuentra en el puesto número 29 a nivel mundial, lo que significa la peor posición en casi 2 décadas. La medición sobre la percepción de la corrupción sondea a 180 países a nivel global. O sea, a pesar de que igual ha aumentado las formas de transparencia, igual sigue con la corrupción, y eso ya es lo que estamos viendo. Andrés, ¿qué opinas sobre esta situación de corrupción descontrolada que estamos viviendo y los resultados también de este índice? Sí, mira, aquí hay un tema bien interesante, porque si uno ve este indicador, que este es un indicador que mide temáticas de índole más subjetiva, de empresarios principalmente, sobre su percepción de la relación con el Estado. Aquí hay una cosa que, si uno lo ve en el tiempo, ve que Chile hace, yo diría que cerca de una década, en este indicador tenía un mejor puntaje, porque se mide desde 0 a 100. Entonces, si tú estás más cerca de 100, es que tienes una menor sensación de corrupción. Si estás más cerca de 0, es porque eres más proclive, o hay una sensación de que eres más corrupto. Y lo que ocurre acá es que Chile llegó a ese punto superior, y luego empezó el declive, y se ha mantenido en los últimos 5 años estancado. Entonces, no hay una percepción de que está mejorándose los estándares en el país, y ahora vuelve a bajar. Y las explicaciones que aquí pueden ser múltiples, pero vuelve a bajar porque hay un espacio de deterioro. No se está cumpliendo el Estado de Derecho. Si avanza el Estado, ya está comprobado que mientras más avanza el Estado, mientras más se rigidiza los reglamentos, las leyes, las regulaciones, más poder tiene el burócrata. Por lo tanto, hay más espacios, por naturaleza humana, hay más espacios de corrupción. Entonces, ante eso, no es novedad de que Chile esté experimentando caídas en este indicador, porque estamos experimentando caídas en el índice de competitividad tributaria, en el índice de competitividad global, en el índice de libertad económica de Fraser y de Heritage. Estamos bajando en el índice global de terrorismo. Estamos bajando ahora en este índice, y es más un reflejo transversal de un deterioro. Imagínense que los políticos nos dicen que la Constitución era el problema, cuando el problema son ellos. Ellos son el problema. Eso fue un desvío solamente. Era su excusa solamente. Entonces, pero claro, el problema. Si yo soy el problema, mejor le achaco el problema a la Constitución, pues así salgo limpio de polvo y paja. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo grave, Maca, de esto? Lo grave de los problemas de transparencia es que hay bastantes estudios que también Transparencia Internacional ha presentado, en que hay una relación directa entre los estándares de transparencia, anticorrupción, y la calidad de la democracia. Entonces, mientras tú eres menos transparente o eres más proclive a ser corrupto, la calidad de la democracia disminuye. Por lo tanto, hay mayor conflictividad social, hay más espacios de falta de acuerdos y convergencia en cosas mínimas. Entonces, en Chile hoy no tenemos acuerdo ni siquiera de entender de que el crecimiento económico es importante para la creación de empleo, para el desarrollo del país. Y en eso no tenemos hoy un acuerdo. Entonces, queremos, por un lado, un grupo quiere desmantelar el modelo económico de libertad. Y por otro lado, otros quieren administrar el socialismo a su manera, con más subsidios, con más paternalismo del Estado, con más deuda, con más solidaridad, como le llaman, con el dinero ajeno, etcétera. Entonces, mientras eso siga así y no haya un espacio donde voces más asociadas a los principios de una sociedad libre empiecen a tomar posición, va a ser muy difícil de cambiar esto. Hola,
Si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte, por favor, que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad. Entonces, como digo, ya a modo de resumen, el índice este de transparencia internacional sobre la percepción de la corrupción viene a revelar de que estamos teniendo problemas en nuestro sistema democrático, más allá de los esquemas de corrupción, porque hay que entender que además este índice no revela todos los elementos que están asociados a la corrupción, como por ejemplo puede ser el tema de sobornos, o el tema de desfalcos públicos. Aquí es un tema de percepciones y hay variables que no se miden dentro de este indicador. Lo otro que no se mide es la percepción de los ciudadanos sobre ello. Entonces, imagínense, ahí más con eso. Estaríamos muy... Porque este indicador se va hacia como la clase empresarial, principalmente, o altos funcionarios internacionales, pero no desde el nivel del ciudadano, la percepción de corrupción hacia sus estados. Exactamente, porque yo creo que si lo vemos desde los ciudadanos, yo creo que sería mucho más ese índice, como tú mencionas. Y claro, o sea, yo igual de repente me pongo como a soñar, que a mí me gustaría hacer como un tipo auditoría bien externa, que no tenga nada ligado con personas del Estado político, así como ver cómo está funcionando todo, analizar cada parte del Estado. Y yo creo que nos llevaríamos una sorpresa tremenda, porque estos casos de corrupción, los que se miden son los que salen a la luz, los que explotan mediáticamente, pero hay un montón de otros casos que uno ni se entera, que no lo hablan en los medios, que pasan desapercibidos, y un montón de otras formas de robo dentro del Estado que no se mencionan, que yo creo que nos terminaríamos sorprendiendo toda la plata que se va en corrupción, además de despilfarro. Creo que había un estudio respecto al despilfarro y un montón de otras maneras más. Entonces, ahí yo creo que si supiéramos esa información así en concreto, no le entregaríamos ni un peso más hasta que arreglen eso. Sí, y bueno, hay un mal latinoamericano también que se revela en este indicador, que es la independencia del Poder Judicial. La mayoría de los gobiernos utilizan el Poder Judicial y su ascenso a las Cortes Supremas después también para fines políticos, finalmente para salvarse o perpetuarse en el tiempo en el poder, o salvarse desde el punto de vista, si es que alguien es corrupto, salvarse de no ser juzgado. Entonces, ese es un problema latinoamericano y hace unos 5 o 6 años atrás nosotros en Chile pensábamos que estábamos ajenos a eso, pero vemos cada vez más que eso está muy presente con la elección de la gente en el Tribunal Constitucional, con la elección de los contralores, con la elección del mismo Poder Judicial, con la elección de los fiscales, etcétera. Entonces, estamos siendo un caso más dentro de Latinoamérica, aún nos destacamos por sobre los demás, pero estamos viviendo el último vuelo del libre mercado que tuvimos en Chile. Exactamente. Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, el suscriptor Goku Octavios comenta: la idea de auditoría del Poder Judicial está, incluso mi idea es que esa auditoría la deberían efectuar un comité de suizos. Tanto que hablan de Suiza, podrían ver eso también. Yo siempre veo que hablan de Suiza, que Suiza, el ejemplo Suiza, y bueno, allá de partida los políticos no ganan lo que ganan acá. O sea, aquí los políticos, creo que dentro de la OCDE, a ver si tú sabes ese dato, son aquí los políticos de Chile dentro de los que ganan más sueldo, ¿no? Por lo que yo había visto. Dentro de los congresistas, Chile debe estar dentro del 30% que tiene mayor dieta parlamentaria. Sí. Exactamente, mayor dieta parlamentaria, que a mi parecer es muy excesiva, y además las asignaciones y un montón de otras cosas más que tienen. Otro que es muy abismal el monto que reciben. Y ahí se cruzan dos cosas que tienes. Por un lado, de que cuando tienes dietas altas, lo que buscas es que sea menos corrompible el congresista. Esa es como la idea. Se supone. La otra idea es que si es que tiene dietas más altas, se supone que vas a tener
si es que tienes dietas más bajas, tú lo que haces es como bajar los incentivos para que no postulen los mejores. Entonces, tienes esa de contrapartida, pero lo que está ocurriendo en Chile es que no pasa ni todo lo contrario. Claro. No.